Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Martínez López. A continuación voy a presentar mi trabajo del presupuesto. Como primer punto, nos piden redactar una definición propia de presupuesto basada en la teoría. Nos pide identificar brevemente los principales componentes del presupuesto y relacionar el tema del presupuesto con mi situación familiar o personal, dando ejemplos claros y reales. El presupuesto es un ejemplo financiero que tiene y organiza a cada persona, empresa para así elaborar, prevenir y organizar los ingresos y costos de una persona. Esto se hace por un tiempo determinado, específico, en el cual cada persona tiene una misión o un plan determinado para gestionar los recursos de manera diferente, en el cual le permite tomar decisiones con bases a poder establecer sus metas económicas y así poder evitar el endeudamiento y que puedan programar un ahorro. Los componentes principales del presupuesto son ingresos, costos y gastos. Los ingresos se refieren a todos los recursos económicos que se reciben, en el cual pueden ser fijos o variables. Los costos son las salidas de dinero o desembolsos para poder adquirir un bien o un servicio. Y los gastos son aquellas salidas de dinero para mantener el estilo de vida o el funcionamiento de algo necesario para su sostenimiento. La relación con mi situación familiar o personal. Aquí para poder aplicar los conceptos de presupuesto en mi situación económica personal o familiar, voy a identificar cada uno de los componentes con ejemplos reales de mi vida cotidiana. Acá, como lo podemos ver, los ingresos, tengo mi ingreso de pago de nómina, los costos y los gastos, en el cual el cálculo del resultado mensual, el total de ingresos son de 4 millones, total de costos son 350, total de gastos son 2.900.000, con un saldo final de 750.000 pesos. ¿Qué análisis me lleva a esto? A que llevar mi presupuesto se ha convertido en una herramienta muy importante para poder tomar el control real de mis finanzas personales. Con esto he logrado poder tener el control y una buena relación con el dinero. Ya no lo veo como un factor de recurso que solamente se gasta, sino una mejor forma estructural que me permite coordinar mis esfuerzos hacia unas propuestas metas. Eh, un segundo punto, me pide explicar el significado de cada uno de los siguientes elementos del presupuesto. Plan integrador, coordinador en términos financieros, operaciones, recursos y periodo determinado. Esto lo relacionamos con el funcionamiento del colegio llamado Grandes Genios y lo aplicamos en el contexto educativo. También incluimos ejemplos reales en donde vamos a organizar una respuesta clara, en donde vamos a sugerir la herramienta de una manera creativa, en donde acá implementamos estos contextos en el colegio. Plan y la guía para establecer objetivos de cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes para así tener grandes estándares de excelencia y aumentar las matrículas para asegurar inscripciones y ofrecer un porcentaje significativo para el próximo año. Como integrador, aseguran a todas las áreas que colaboren a su objetivo común para el crecimiento de las diferentes áreas o instalaciones, ya que con esto se trabaja para ofrecer una educación integral basada en el crecimiento y profundización del aprendizaje. El coordinador es el que sincroniza las diferentes actividades académicas o extracurriculares, como por ejemplo la feria del libro, en donde el presupuesto para dar acción a la actividad debe incluir materiales, logística y una organización de cada una de las áreas, ya que este esfuerzo es un bien común para todos en el cual se puede alinear de una manera conjunta. En términos financieros, el presupuesto del colegio representa tanto gastos como ingresos como egresos. En los ingresos proviene de todas las matrículas, las actividades extracurriculares que se desarrollan y demás operaciones. Y en cuanto a egresos, son los pagos de los docentes destinados también a donaciones o aportes para alguna actividad, como por ejemplo el Día del Estudiante. En operaciones son actividades diarias como clases o eventos extracurriculares en donde esas operaciones se permiten proveer gastos internos como servicios públicos o diferentes actividades adicionales en el cual tienen costo en materiales utilizados en cada una de esas actividades. Como recursos son aquellos insumos necesarios para los docentes, que son aquellos materiales de enseñanza, como por ejemplo el cuadernillo de estudio para cada estudiante, o por ejemplo los marcadores, el borrador, o diferentes cosas que necesita un profesor
para poder hacer su clase de una manera excelente. En periodo determinado de la planificación anual para la organización de todo un año académico o ciclo escolar para cada trimestre, como por ejemplo los intercolegiados deportivos para así motivar a los estudiantes en el amor por el deporte. En este momento, en el tercer punto, desarrollamos las etapas de la elaboración del presupuesto siguiendo la secuencia lógica y aplicada. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a planear de manera personal y eso es lo que vamos a explicar. Las etapas del proceso para elaborar un presupuesto. Dice que antes de planear debo saber en qué situación estoy cada mes, de dónde logro tener mi claridad, cuánto gano, cuánto gasto y en qué. Reviso mis ingresos, sueldos extras y los gastos fijos, como el arriendo, servicios, mercado, transporte del mes anterior. Ese es el diagnóstico y análisis de mi situación personal, como lo comparto anteriormente, que están mis ingresos, mis costos, mis gastos, los gastos variables o ocasionales y el saldo final, en el cual la cantidad que puedo gestionar para una hora. Para establecer mis metas y servicios, primero que todo debo saber definir o tener claro para qué, cuál es el objetivo de mi meta, si voy a ahorrar, invertir o pagar deudas. La planificación de ingresos y gastos me proyecta en cuánto va a ser mi ingreso mensual y en cuánto va a ser mi gasto, para así poder tener claridad de cuánto voy a implementar en el futuro. Ejecución del presupuesto, poner en práctica mi plan gastando exclusivamente lo necesario. Seguimiento y control, tener constante control ante las desviaciones y revisar constantemente los gastos planeados y compararlos regularmente. Monitoreo y evaluación, revisar periódicamente y analizar qué gasto se está elevando a lo pactado para no variar o disminuir el presupuesto y así poder tomar acción o control o tener o ser mucho más eficaz. La evaluación de ajustes, pues todo está basado en los controles y monitoreos que hago anteriormente para poder así realizar los ajustes necesarios y así mejorar mi planeación financiera. Las etapas de la elaboración de un presupuesto aplicándolo a mi situación personal. Entonces, mi primero es el diagnóstico y análisis de mi situación. Antes de elaborar el presupuesto, es necesario realizar el análisis. Primero, identifico todas las fuentes de ingresos, clasifico los gastos fijos, reconozco los patrones de gastos. En mi ejemplo personal, revisé mis estados de cuenta, recibos y registros mensuales para listar todos mis ingresos y egresos. Así identifiqué que mis principales gastos fijos son el arriendo, servicio público y cuotas del banco. Establecimiento de objetivos y metas. Defino qué quiero lograr con el presupuesto, ahorrar, reducir deudas o destinar a fondos o educación. En mi ejemplo personal, mi meta es ahorrar 750.000 pesos para conformar el fondo de emergencia y eventualmente invertir en educación o principalmente en mi vivienda. Como tercer, planificación y proyección de ingresos y gastos. Con base en el diagnóstico, mi ejemplo personal, tengo unos ingresos proyectados de 4 millones, gastos fijos proyectados 2.900.000, gastos variables ocasionales 350 y mi ahorro proyectado son de 750.000. La elaboración del presupuesto formal, organizo toda la información en un formato claro que me sea fácil de utilizar y visualizar el balance de mis ingresos y mis gastos. Un ejemplo así claro y sencillo para poderlo manejar, ¿sí? La ejecución y registro, pongo en práctica el presupuesto y registro cada transacción. Mi ejemplo personal, se puede utilizar una plantilla Excel, así como lo acabo de hacer acá, o, y en el cual voy registrando cada pago, cada ingreso en tiempo real. Eso me ayuda a tener un mayor control día a día. Seguimiento y control, comparo de manera quincenal los gastos reales del presupuesto para identificar desviaciones. En mi ejemplo personal veo que si lo que gasto en el mercado supera lo presupuesto, ajusto en otras partidas y obviamente la idea es no excederme y seguir teniendo el mismo porcentaje de ahorro, pues para no tener desvariaciones. Evaluación y ajustes. Si en un mes hubo gastos imprevistos en salud, reajusto un presupuesto en el siguiente mes para poder compensar la meta del ahorro y no tener variaciones muy exageradas. Como actividad cuarto, nos pide realizar un breve resumen de estado de ejecución del presupuesto general de la Nación al finalizar del semestre 2025. Entonces, consulté fuentes oficiales o confiables sobre la ejecución del presupuesto. Dice que al final del primer semestre del 2025 la ejecución del semestre general de la Nación muestra un avance significativo en comparación de los años anteriores con un porcentaje de ejecución que supera el 50% de lo previsto en el primer trimestre.
Esto indica un esfuerzo por parte del gobierno para implementar políticas públicas efectivas y responder a las necesidades de la población. Nos pide identificar cuáles son los sectores que han ejecutado más recursos y destaque a los avances relevantes. En este análisis me doy cuenta que el Estado se ha enfocado más que todo en el tema de la educación y la salud. De pronto son temas mucho más relevantes que el resto, porque la educación nos representa una de las más altas con avances significativos, ya que en el tema de la infraestructura educativa han hecho diferentes construcción o adecuaciones en zonas rurales, programas de alimentación escolar, fomento de la orientación superior mediante becas. Y en el tema de la salud se destaca la inversión en fortalecimiento de la red hospitalaria, especialmente en unidades de cuidados, adquisición de equipos médicos, medicamentos y enfermedades de alto costo. Entonces, me doy cuenta que lo que es en educación y salud son los sectores más avanzados. Se invirtió en escuelas, alimentación. En cambio, en comercio y turismo va un poco más lentos, pero su apoyo a pequeñas empresas se promociona el turismo. Y, entonces, el tema de la igualdad tiene avances menores con programas como violencia y ayuda para que las personas consigan trabajo. Pero en general, el gobierno está priorizando la educación y la salud, pero debe trabajar más rápido en la igualdad y turismo para que el dinero se use en el segundo semestre. Muchísimas gracias.